Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Ciencia y Cultura. Hoy tenemos una nueva sección que nos emociona mucho, que se llama diversidades basadas en género. Este va a ser un espacio en el que vamos a explorar todos estos temas de diversidades de género, de lo que significa ser un hombre en la sociedad, cuál es ese rol hoy en día, y tenemos dos invitados muy especiales, pero también estamos articulados en el marco de ITM Diverso, en el desarrollo de la política para la equidad, diversidades sexuales e identidades de género. Entonces, bueno, tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos por aquí a Eduard Andrés Vargas. Él es un trabajador social y ha dedicado gran parte de su carrera a hablar de temas de masculinidades e investigar cómo este tema se ha estado desarrollando en la sociedad actual. Eduard, ¿cómo estás? Hola Eliani y a todos los que nos ven y nos escuchan, buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad, pues muy contento por poder llevar más allá un poquito de esto que hemos construido. Listo, y también estamos con John Edison Urrego. Él es docente, también es el coordinador de permanencia en el ITM y es licenciado en filosofía, magíster en sociología, y también nos va a ayudar a darle una forma de mirar también a este tema, que ya se los voy a introducir un poquito más adelante, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hola, muy buenos días a Eduard, Eliani, espero que pues sea un espacio gratificante, muy contento de estar acá y bueno, gracias por la invitación. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito del tema y de por qué justamente estos dos invitados que tenemos para el día de hoy. Y hoy vamos a hablar del tema de las masculinidades corresponsables, hablar de cuál es ese papel del hombre hoy en día. Cuando hablamos la diferencia de qué es ser un hombre, qué tan arraigado está el tema de la masculinidad, cuáles son esos temas de los que los hombres se están relacionando en el hogar, qué actividades se están haciendo. Vamos entonces a profundizar un poquito más en todos estos temas y con la pregunta crucial para empezar con todo esto. Entonces, Eduard, ¿qué significa para la actualidad ser hombre? Difícil esa pregunta porque, Eliani, pues realmente ser hombre significa muchas cosas, pero para la actualidad podríamos llamarlo que es una cuestión más de construcción y de deconstrucción, porque básicamente el ser hombre ha sido y ha respondido a un patrón simbólico, más bien hegemónico y tradicional, en el que hay unas características específicas para ser hombre, ¿sí? Pero actualmente esas características ya no representan lo que es la hombría, ¿sí? Esas características pueden ir variando de acuerdo a la cultura, a la crianza, a la formación académica y de hecho hasta la misma identidad de género, ¿sí? Entonces es como difícil llegar al punto de encasillar al hombre como tal en una sola categoría, porque actualmente es muy difícil poder decir ser hombre es esto y ya, puntual. A diferencia de hace unos años que ser hombre era sinónimo de ser masculino, ya no es lo mismo. Claro. John tiene una posición diferente a lo que acaba de decir Eduard, ¿o vamos por el mismo lado? Pues bueno, yo creo que realmente hoy se está cuestionando mucho el tema de las masculinidades, pero creo que es más en el contexto de lo que ha sido la historia del maltrato y la exclusión de la mujer, que es algo que personalmente pues me cuestiona mucho, porque pareciese, y bueno, socialmente nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a estar diferenciando en referencia al otro. La mujer fue excluida porque el hombre la excluía a ella. Entonces hoy siento que parte de todas estas corrientes que se están dando las masculinidades comprensivas, alternativas, divergentes,
todos estos nombres que a veces se les da es en función más de un fenómeno como fue el maltrato a la mujer, y que desde ahí se comienza a repensar, pero yo creo que no debería ser el camino, porque precisamente pues el hombre en una condición fisiológica que se le ha entendido, en una condición también de lo que ha sido su rol históricamente de proveedor, ¿sí? La mujer que cuida, pero sin entrar de pronto en toda esta segregación que se ha planteado, pues debería generar otras alternativas. Entonces creo que pues hoy los hombres están repensándose, pero creo que también detrás hay mucho de ideológico, de debate que se debe dar con respecto a cuál es esa postura que desde mi perspectiva está más desde la ética, es decir, el hombre pensarse como hombre desde hombre, la mujer como mujer, que no es la mujer por supuesto que está solamente dedicada al hogar, tampoco el hombre, porque el hombre también quiere ser padre, sino en esos roles sociales, y que infortunadamente siento que también obedece mucho a la sexualización que se ha dado de estos roles, y que infortunadamente a hoy están divergentes las perspectivas que vamos a encontrar desde movimientos que vienen a una discusión y a un espacio como en el que estamos, pero en otros que se han radicalizado y que infortunadamente no permiten pensarse esto desde, en mi caso por lo menos, lo que es el fenómeno sociológico de la construcción de la masculinidad y la feminidad. Yo quiero hacer un paréntesis ahí en el hecho de lo que, con lo que termina el profe, y es el hecho de la masculinidad y la feminidad. Digamos que para hablar de masculino y femenino, primero hay que hablar de género, ¿cierto? Pues hablando de un montón de situaciones que trae el género, pero podemos nombrar una de las filósofas que ha estudiado el género, y es Judith Butler, cuando habla de que el género es como una puesta en escena. Es como unas características de un personaje X. Al principio yo hacía la diferencia entre ser hombre y ser masculino, precisamente porque desde niños o desde que nacemos nos dijeron es hombre, pero la pregunta es ¿qué nos hace hombre?, ¿cierto? Entonces desde la biología podríamos decir que para ser hombres necesitamos netamente un pene y 2 testículos, no más. Pero ahí es donde vuelvo, pues digamos que valga la redundancia, volvamos a empezar a esa acción de qué es ser masculino. Y ahí es donde entra esa acción de la puesta en escena. Entonces yo lo relaciono como una maletica, como un bolsito. Tú naces niño, tú naces niña, tú naces hombre, tú naces mujer, o macho y hembra, pero a raíz de eso empieza a darse como una cuestión de, listo, eres hombre, eres inherente a ser masculino, no necesariamente, pero es lo que tradicionalmente nos han dicho de que ser hombre es igual a ser masculino, y ahí es donde entra esa acción de la maletica. Entonces tú naciste hombre y para ser hombre hay que ser masculino, entonces la masculinidad hay que tener barba, hay que ser grande, hay que ser proveedor, hay que ser peludo, hay que tener ganas de tener sexo todo el tiempo, porque si no, no eres hombre, ¿cierto? Pero no es necesariamente que no seas hombre, sino que no eres masculino. Y curiosamente también hago yo muchas veces la intervención con los chicos hay mujeres masculinas, y el término es, sí, la machorra o la marimacha o no sé qué, pero no es que sea una mujer machorra o marimacha, sino que sea una mujer que adoptó acciones que están netamente puestas para la masculinidad. Entonces quería hacer pues como esa diferenciación entre ser hombre y ser masculino, porque no es lo mismo ser hombre a ser masculino. Claro, y es que en medio de todo eso también hay como muchos estereotipos, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, el hecho de que un hombre tenga menos fuerza o que no se vea físicamente como un hombre, entonces eso lo hace menos masculino, ¿cierto? Pero de otra manera, si lo miramos, no necesariamente es así. ¿Cuál sería como su punto de vista al respecto como de estos prejuicios o de estos estereotipos que tienen las personas respecto a eso? Ok, yo ahí digamos que me pongo como ejemplo. Desde niño siempre me han dicho que para ser hombre hay que hacer X cosa, desde la casa, desde la escuela, la calle, la universidad, en fin. Siempre me han dicho que como hombre hay que hacer X cosa. Entonces,
Cuando yo era niño, el parche de los niños era hacer una cauchera e irse a matar pajaritos, porque era una actividad típica de hombres que era cazar. Yo inmediatamente empiezo a decir, no, pues si esto es ser hombre, yo no soy hombre, porque no me gusta matar, porque pensaba más allá en el hecho ay, maté un pajarito, pensaba ahora, ese pajarito tiene pichoncitos, tiene huevos, tiene un nido, entonces sería como acabar con esa acción protectora del pajarito, ¿sí? Pero también empieza a gustarme el arte, pero también empieza a gustarme el baile, también empieza a gustarme la pintura. Entonces, en los deportes también es muy marcado, deportes de hombre, deportes de mujer. En mi época en el colegio era el fútbol para los hombres, el baloncesto para las niñas. Pero empezó a gustarme el baloncesto, y es un deporte igual de contacto, de una pelota, de 2 equipos, pero hay una línea entre ser hombre y ser mujer para los deportes. Entonces no me gusta jugar fútbol porque siento como que sudo, siento que me van a golpear, siento que es un deporte violento, pero entonces como no me gusta eso específico, no soy hombre, ¿sí? Pero también entonces empiezo a darme cuenta que hay hombres teóricos, que hay hombres pintores, que hay hombres deportistas, que hay hombres que van más allá de una simple lección de fútbol o una simple lección de deportes de contacto, porque básicamente para ser hombre hay que ser brusco, hay que ser tosco, hay que ser poco protector. Y empiezo a irme como por esa línea, de hecho en el colegio me relacionaba más como con el equipo de las niñas o con el grupo de las niñas por esos hobbies que tenía. Pero entonces alguien una vez llega y me dice, entonces es que tú eres hombre o es que quieres ser una niña, y no era hombre y que quería ser una niña, sino que me gustaban esas acciones poco violentas, poco agresivas que generalmente tienen los hombres. Entonces, a la respuesta de los estereotipos, claro que los hay, claro que se enmarca partiendo del cuerpo, partiendo de la forma de vestirse, de los deportes, de los colores, un montón de significaciones y significados que sencillamente son socialmente impuestos, porque tú no naces y, por ejemplo, yo nunca he visto un azul con pene o un fucsia con vagina, ¿cierto? Son cuestiones que desde la misma sociedad y desde la misma casa se aíslan porque son cosas típicas de hombres o cosas típicas de mujeres. Cosas típicas de mujeres, cocinar, pero no es que sea netamente de mujeres, sino que, por ejemplo, mi abuela me decía, yo te enseño a cocinar, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando usted sea un adulto independiente. O sea, no estábamos hablando de una cuestión de masculinidad o feminidad, sino una cuestión de independencia. Entonces, creería, desde mi vivencia, que es más una acción impuesta, los estereotipos que se han impuesto, a una cuestión más creada desde la filosofía de ser hombre. Bueno, yo creo que el estereotipo siempre existe, porque precisamente es una creencia cuya función es diferenciar al otro y reconocer al otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que estigmatizar el estereotipo como tal. ¿Qué pasa? Que cuando uno se devuelve un poco en la historia, pues uno sabe que el papel de la religión fue muy importante. Y en el caso de nosotros, la tradición judío-cristiana fue la que marcó Occidente. Y cuando viene toda esta tradición, pues es la que va a mostrar no solo la cosmología sobre cuál es el sentido que tiene el mundo, sino también cómo el hombre y la mujer están allí ubicados. Hay que remitirse al Génesis para encontrar que la mujer sale de una costilla, no nació del barro hecha por Dios directamente. Pero además que es un texto que viene de la antigüedad de la Mesopotamia, que ya se concebía eso. ¿A qué voy? A que parte de nuestra concepción de lo masculino y lo femenino asociado al hombre y la mujer es algo que es milenario, que ha transitado desde muchísimos años, ¿sí? El paterfamilias era el que estaba al centro y era el padre, pero era el padre y el abuelo y el que tenía ese mando sobre todas estas comunidades nómadas.
Y ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué nos tenemos que volver hasta allá? Porque nosotros estamos muy marcados por esa tradición judío-cristiana. Y a hoy, en un departamento como Antioquia, y acá me voy a poner un poco en comparación contigo, Eduard, de buena manera, pues se da cuenta que esa creencia es mucho más marcada que, por ejemplo, en un contexto como el mío, donde nací en Bogotá, donde yo jugaba, pero también tendí la cama y también hice quehaceres domésticos, pero no era porque en mi cabeza estuviera el tema de si era hombre o mujer. Y eso sí está en los contextos, por ejemplo, muy marcados de la educación y que vienen de la familia, porque son familias que están muy arraigadas en la creencia de ese cristianismo, que se remiten incluso a los textos más de San Pablo, de Corintios, por ejemplo, donde dice, mujer sométase al hombre, pero era en un contexto donde había violencia. Pero si nos vamos a otro texto, como en Tesalónica, nunca va a decir eso San Pablo, porque sí había horizontalidad. Entonces esa instrumentalización, todo esto es para decir que no, ahora la culpa la tiene la religión, no. Son cosmovisiones que van transitando y que a hoy sí me parece un poco problemático, es porque siento que parte de las posturas de esa concepción de hombre y mujer no tienen en cuenta esa historia. En las culturas ancestrales mexicanas, por ejemplo, existían el tercer género, y era el género de la divinidad, porque es más, el hombre, Dios Padre, es una necesidad de antropomorfizar a Dios, o sea, tenemos que reconocerlo. Por eso son los estereotipos. Entonces los estereotipos nos permiten identificar. Claro, el estereotipo cuando se vuelve algo negativo, nosotros lo perseguimos, pero detrás ahí es una creencia. Entonces, con respecto a esto, me parece un poco problemático y vuelvo un poco al tema de estar tipificando permanentemente, porque al final cuando uno comprende estos roles, que es más, yo lo digo desde la antropología de la religión, que es un campo que yo estudio y me llama la atención, es que siempre ha habido una distinción natural entre el hombre y la mujer, entre el macho y la hembra, sin que necesariamente eso implique una relación de jerarquía o una relación vertical. Todo lo contrario, es complementariedad. La vida viene del esperma y el óvulo, de esa unión de esas dos cosas. Y creo que desde ahí es desde donde deberíamos pensarnos, porque al final lo otro son roles, pero son roles que culturalmente están establecidos y que se tienen que pensar, que ya cuando vemos que esa diferenciación de roles está generando maltrato, o en este caso ahora comenzando a generar cierta exclusión, por ejemplo, con lo masculino, es donde deberíamos pensarlo, porque realmente no estamos tocando lo que puede ser el problema de fondo. Claro que sí, Johnny, es que justamente ese tema de los estereotipos pues da demasiado de qué hablar, incluso llevándolo a un tema de si que un hombre demuestre mucho sus emociones, esto lo hace ver débil, o si que un hombre haga demasiado las tareas del hogar, entonces eso también lo hace menos hombre o menos masculino, pero este episodio lo vamos a dejar hasta aquí porque tenemos mucho más de qué hablar, pero por favor no se vayan a perder la segunda parte de este tema de masculinidades corresponsables, pues aquí tenemos dos invitados que tienen mucho que hablar y mucho más que decirnos, entonces muy pendientes del próximo episodio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.